Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sé que para muchos de ustedes todavía es muy temprano, pero esta es la hora que hemos decidido para compartir con ustedes cada día este breve devocional. Estaba hablando en estos días acerca de tres, características de nuestro Dios. Su omnisciencia, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada que se escape de su conocimiento. De su omnipresencia, Él está en todas partes. No importa dónde te encuentres, ni en qué estado de ánimo estés, Él siempre va a estar ahí donde tú lo necesites. Pero hoy quiero hablar también de algo muy importante, la omnipotencia de Dios. Esto significa simple y llanamente que Él lo puede absolutamente todo. No hay nada que lo limite. No hay nada que le ponga nervioso, si me permiten la expresión. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Todo tiene que estar sometido y sujeto a Él. Ángeles, principados, potestades, el mismo Satanás, la naturaleza, todo está sometido a Él y a su poder. Podríamos poner miles de ejemplos si fuéramos libro tras libro para ver el poder de Dios, cómo se ha manifestado en momentos puntuales de la historia de la humanidad. Miren, por ejemplo, al pueblo de Israel en Egipto. Miles y miles de hombres y mujeres, centenares de familias, llevando una vida terrible, privados de libertad, pasando una situación verdaderamente muy triste, muy lamentable. ¿Cómo iban a poder salir de Egipto? ¿Cómo iban a poder salir sin que Faraón no se diera cuenta? Totalmente imposible. Además, eran esclavos, estaban en el peor momento de su vida. Tenían que salir con algo de recursos, con alimentos, con agua, con sus familias. Humanamente hablando, era imposible superar esa situación de crisis. Pero ustedes saben perfectamente que en la Biblia, Dios, cuando decidió intervenir, ni Faraón ni nadie pudo detener el poder de Dios. Salieron porque el poder de Dios se estuvo manifestando de una forma tremenda a través de aquellas plagas que todos hemos leído muchas veces en la Biblia. Plaga de ranas, plaga de langosta, plaga de piojos, úlceras en los animales, la muerte de los primogénitos. Bueno, gloria a Dios, lograron salir. No salieron con las manos vacías, como todos sabemos. Los egipcios les apremiaban para que salieran, les llegaron a tener miedo a aquella nación de esclavos. Les daban oro, plata y todo lo que necesitaran. Pero cuando ya eran libres y ya el faraón nunca más les iba a volver a esclavizar ni a molestar, se encuentran con un obstáculo imposible de superar. ¿Cómo van a poder cruzar el Mar Rojo? Además, cuando dieron con su vista hacia atrás, se dieron cuenta de que ahí venía otra vez el enemigo, el faraón, a volver a esclavizarlos. Para ellos era un problema insuperable. Para Dios era una oportunidad más para demostrar su omnipotencia. El Mar Rojo se abrió. Lo pongan en cuestionamiento los incrédulos, los agnósticos, me da exactamente igual. Nuestro Dios actuó una vez más de una forma tan tremenda, de una forma tan poderosa, que Él permitió que ese relato lo tuviéramos aquí, en nuestra Biblia, en las páginas de su bendita palabra, para que supiéramos en todo momento que no importa lo grande o lo complicado que sea la situación, para Dios no hay nada imposible. Si Él abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara por en medio de él, rumbo a la tierra prometida,
¿cómo no te va a abrir puertas el Señor? ¿Cómo no te va a suplir tus necesidades el Señor? ¿Cómo el Señor no va a actuar en este momento que tanto lo necesitamos? Podríamos ir por toda la Biblia, ya he dicho, poniendo ejemplo tras ejemplo de cómo el poder de Dios se manifestaba en momentos de crisis nacional, en momentos en los que estaban con la soga al cuello y no veían ninguna salida. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sennacherib sitió toda la ciudad de Jerusalén? La gente estaba desesperada, el mismo rey de Judá estaba asustado, pero hizo algo muy importante. Descubrió el poder de la oración. Clamó a Dios y el Señor en una noche se encargó de desbaratar todo el ejército enemigo y dieron una victoria contundente de tal manera que hasta el día de hoy esas victorias podemos leerlas en nuestras Biblias porque el Señor inspiró a sus santos profetas para que esa historia estuviera en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonás fue lanzado vivo de aquel barco donde él creía que podía ir a Tarsis huyendo de la presencia del Señor? Él creía que se había salido con la suya, pero una vez más el poder de Dios, la autoridad de Dios se manifestó y un enorme pez lo engulló y estuvo durante varias noches, durante varios días dentro de ese pez, protegido como un niño dentro del vientre de su madre, hasta que Dios decidió que lo vomitara. Y al final el poder de Dios triunfó sobre la rebeldía. El poder de Dios triunfó sobre la desobediencia. Dice la Biblia que el insensato, dice la Biblia que el necio no entiende esto. Que cuando brotan los impíos como la hierba, cuando proliferan los malignos, los impíos, no es porque Dios haya perdido su control, su poder y su autoridad, sino es para ser destruidos a una, dice la palabra del Señor. Estamos a punto, escúchenme bien mis queridos hermanos, estamos a punto de ver la destrucción, la humillación de miles y de miles de personas que han osado levantarse contra el trono de Dios. Estamos a punto de ver la derrota, la humillación de miles de personas que se han burlado de Dios, que se han metido contra el pueblo de Dios, porque el poder de Dios no ha menguado, sino más bien todo lo contrario. Nunca una mujer en los tiempos de Adán, en los tiempos de Noé, nunca se había oído que una mujer estéril había dado a luz. Pero llegó el momento cuando el patriarca Abraham, que había recibido aquella promesa tremenda de que a través de él, a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían benditas, cosa que ha sucedido, como sabemos, se encontró que su esposa estaba estéril, era estéril. Y entonces, ¿qué hacen? Tiene relaciones con su criada, con su sierva Agar, creyendo que de esa manera, un sistema humano, van a ver la bendición de Dios. No caigamos en la trampa de tener un plan B, por si acaso el plan con Dios nos falla. No tengamos plan B, con Dios no hay plan B, con Dios hay poder, hay autoridad, hay triunfo, hay victoria. Él no necesita pedirle permiso a nadie para actuar. Sara concibió y dio a luz un hijo con una edad tremendamente avanzada, si no recuerdo mal, más de 90 años, y estéril. Pero para Dios no hay nada imposible. En la siguiente generación, cuando su hijo se casa con Rebeca, se encuentra que su esposa también tiene el mismo problema. Pero, ¿qué es lo que sucederá? Lo mismo que fue. Si hay un precedente en la historia de una mujer estéril que ha podido concebir y dar a luz hijos, Dios lo puede volver a hacer, y lo hizo. Rebeca fue sanada por el poder de Dios. La siguiente generación exactamente igual. Raquel también era estéril, pero Dios la sanó. Elizabeth también era estéril y Dios la sanó. Y hemos visto a lo largo de la historia cómo el poder de Dios se manifiesta en enfermos, en la naturaleza, en congregaciones, en ministerios, en profetas, en reyes. No hay nada que Dios no pueda hacer. Lo que tenemos es que orar con fe, fervientemente, para que se haga la voluntad de Dios. Y estamos viendo milagros del Señor cada día, créanme. El poder de Dios en este tiempo está más vivo, permítame la expresión, que nunca. Porque ahora dependemos totalmente del favor de Dios. Ahora no valen los coches de lujo,
los títulos colgados en la pared de nuestra casa. Ahora no vale el patrimonio, ahora todos somos iguales. Ahora el rico y el pobre se enferma y también se puede morir. El blanco, el negro, el católico, el evangélico, el musulmán y el ateo. Ahora todos estamos en la misma situación, confinados, encerrados en nuestras casas. Pero la gran diferencia es que mientras en unas casas se duda, mientras en unas casas hay queja y mientras en unas casas no se cree en Dios, en las casas de los justos hay victoria y hay alegría, porque el poder de Dios es real y lo estamos viviendo cada día de nuestra vida. Y hoy tal vez necesitemos una intervención poderosa de Dios. Pues no hay ningún problema. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de David, de Moisés. Nuestro Dios no ha cambiado. Si Él no ha cambiado, todo lo que Él es, su esencia, sus atributos, sus características, siguen siendo exactamente iguales. Estamos a punto de ver una explosión tremenda del poder de Dios en millones de seres humanos que hemos confiado y hemos sido fieles y hemos creído en sus promesas y hemos predicado su palabra durante muchos años, durante muchas décadas. Hemos estado sirviendo al Señor y el Señor es galardonador de los que le buscan. Por eso yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que busquemos a Dios, que no le demos lugar a la queja, al lloriqueo, sino que pongamos nuestra confianza y nuestra mirada en Dios una vez más. Y el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente y el Dios omnipresente actuará por amor a su pueblo. Oremos en esta mañana para que el Señor use nuestra vida y para que tengamos un día de victoria y de bendición. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios mío, en esta mañana por este privilegio que nos das de comenzar el día contigo. Señor, bendice a todos mis hermanos que hacen un esfuerzo y se levantan temprano, Señor. Señor, para oír tu palabra, para recibir el alimento de cada día, fresco, pastos frescos, palabra viva. Señor, en el nombre de Jesús, aviva a tu iglesia. Visita a tu pueblo, a tu amada iglesia en este día. Y queremos pedirte, Señor, por cada necesidad. No importa si es una necesidad económica, una necesidad física, una necesidad espiritual o de la índole que sea, Señor, por amor de tu nombre, glorifica tu nombre y da a conocer tu poder entre las naciones en este tiempo. Señor, guárdanos como hasta el día de hoy. Creemos en tu fidelidad, confesamos con nuestra boca el poder de Dios y pedimos, Señor, que hoy tú actúes poderosamente en cada vida, en cada familia que necesita una intervención poderosa tuya. Gracias porque en tu palabra encontramos historias que motivan y alimentan y fortalecen nuestra fe. A ti te daremos siempre la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les mando un gran saludo desde las Islas Canarias, aquí en Tenerife. Que el Señor les bendiga y prepárense para ver hoy la manifestación del poder de Dios en tu necesidad. Hoy es el día clave. Hoy es el día que el Señor nos regala, el que Él ha creado para que nos gocemos y para que nos preparemos para ver la victoria y la gran bendición que Dios hoy nos dará. Bendiciones, mis queridos hermanos.